Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día. Ya iniciamos un nuevo ciclo litúrgico, que es el tiempo ordinario, tiempo que nos va a acercar de una manera pedagógica, como lo hace la liturgia de la palabra, a ese conocimiento desde donde el cual somos conocidos por el Padre en Jesús y somos conducidos a una vida plena y realizada, y a también encontrar en la palabra siempre esa respuesta a los interrogantes fundamentales de nuestra vida. Creo que es bien importante eso. Cuando entramos a la palabra, cuando entramos en su dinamismo, a veces como que no alcanzamos a imaginar o a considerar la profundidad y grandeza cuando decimos la palabra de Dios. Cuando decimos la palabra de Dios, es la palabra de Dios que me está hablando a mí, la palabra de Dios que está interrogando mi vida, la palabra de Dios que está consolando, que está sanando, que está exhortando, que está corrigiendo, que está motivando, que está levantando la esperanza. En fin, creo que en la palabra encontramos Dios mismo hablándome y Dios mismo eh, haciendo ese bosquejo del diario vivir, ¿no? Por eso decimos que la palabra es como el pan, hablamos del pan, de la palabra, como aquel alimento en el que no me debe faltar permanentemente en la vida, ¿no? Ahora bien, vamos a iniciar y durante 4 semanas en este tiempo ordinario vamos a leer la carta a los hebreos, ¿no? Es una carta que para los entendidos es de un autor desconocido, aunque muy seguramente lo más probable es que haya estado ubicada dentro de la escuela paulina, dado que muchas de las características se identifican con la doctrina de San Pablo y que fue aproximadamente escrita hacia el año 67 después de Cristo y está dirigida a un público muy especial, a estos cristianos que provienen del judaísmo. Por eso el nombre de la carta a los hebreos, y que da unas indicaciones en las que podemos intuir la situación en la que se encontraban estos hermanos provenientes del judaísmo, que aparecen como desgastados, cansados, afectados, y se percibe, creo que es muy interesante esto, una nostalgia por lo que han dejado, ¿no? El templo, el sacerdocio, los sacrificios, el culto, la ley de Moisés, su fe, se ve que es una fe que está puesta en ese modo de entenderla, ¿no? Desde el sacrificio, desde el culto, desde el templo, desde la ley por la ley, ¿no? Entonces se ve que es una fe que presenta rasgos de debilidad y de superficialidad. Es muy interesante esto porque yo creo, perdón, que cuando comenzamos a explorar la novedad y estamos habituados a vivir de una cierta forma donde ya hemos creado pues todas las estructuras que nos facilitan nuestras creencias y nuestras estructuras de fe, pues muy difícil dejarlas sin sentir o sin tener esa sensación de nostalgia, ¿no? Ahora, toda la carta exhorta de una manera directa, y les va mostrando eh, para animar la fe de estos hermanos que provienen del judaísmo, mostrándoles que Jesús es superior a Moisés y a los demás profetas del Antiguo Testamento. O sea, es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y
incluso es superior a los mismos ángeles, superior al templo, superior a la ley, porque Él es la ley misma. Ahora, Cristo Jesús, Él mismo en persona, es el sacerdote y el sacrificio y el templo y el profeta. Esta es una idea que va a desarrollar la carta a los hebreos. Es el sacerdote en el que se condensa y tiene significado todos los sacrificios, es el que va a consagrar el templo, que más adelante el mismo San Pablo va a hablar del cuerpo como el templo del Espíritu, es aquel que encarna la misión profética de anunciar el reino de Dios. O sea, por tanto, no tendrían estos hermanos como que alimentar ninguna clase de nostalgia del pasado, porque en Jesús todas las expectativas que proponían la ley, Moisés y los profetas, todas estas expectativas se cumplen, ¿no? O sea, todo lo relacionado con el Antiguo Testamento aparece entonces como una sombra, como una promesa que se realiza en Cristo. O sea, vale la pena mantenerse fieles a la fe cristiana a pesar del cansancio y las persecuciones. Esto es muy importante porque es un tiempo de asentamiento del cristianismo donde encuentra muchas resistencias desde dentro del mismo cristianismo, que ya se comienzan a dar algunas divisiones en las interpretaciones de Jesús, algunas de ellas acomodadas o que tratan de que sea, como dice San Pablo, como un apéndice del judaísmo. No, Jesús viene a comportar una novedad. Ahora bien, el pasaje de hoy, sin muchos preámbulos, nos introducen directamente en el misterio profundo de Cristo, el Hijo, el heredero de todo, el que nos revela quién es Dios, ¿no? Del reflejo de la gloria de Dios, impronta de su ser, así nos va diciendo. O sea, es aquel, recordemos que el domingo, en la gran fiesta del bautismo del Señor, escuchábamos esa voz que presentaba directamente a Jesús como la palabra de Dios a la que había que escuchar para escuchar a Dios mismo. Es el reflejo de Dios. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi complacencia. Y luego otros los evangelistas va a decir, escúchenlo, ¿no? Es la impronta de su ser, es Dios mismo en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, va a decir que ese Jesús en quien nosotros creemos es Dios mismo que se hace presente en la humanidad de su amado Hijo para hablarnos y transmitirnos su palabra. Es el que sostiene, podemos decirlo así, el universo entero con su palabra, ¿no? Es superior a los ángeles, el que habiendo realizado la purificación de los pecados, con su muerte y con resurrección, está ahora sentado a la derecha de Dios. O sea, es el que nos va a presentar la carta a los hebreos, aquel en quien se mueven todas las expectativas, en quien está, como dice San Pablo, eh, por el cual fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, tronos, dominaciones, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces la centralidad de Cristo, identificado en su impronta como Dios mismo, que es la que actúa, que es la que construye el sentido y el significado del día a día de nuestra historia humana, ¿no? Ahora, se pueden considerar estos versículos iniciales como eh, una presentación, un breve resumen de lo que va a decir toda la carta. Desde luego, es un salto notable desde la perspectiva del niño que nació en Belén en la Navidad, y ahora nos introducimos en una temática central como es la cristología, una cristología densa, profunda, en la que se nos va a tratar de dar razón del modo como Cristo cumple ese proyecto de Dios, ¿no? Ahora bien, esta primera página compara a Jesús de una manera directa con los profetas
con los profetas del Antiguo Testamento para decirnos que si Dios nos había hablado antes por medio de estas personas, ahora, en la plenitud de los tiempos, nos ha enviado a su Hijo muy amado, que es el Maestro, que es, que es el profeta. Nos ha enviado a su Hijo para transmitirnos su palabra. Es más, se nos dice de una manera explícita y directa, Cristo es la palabra de Dios viva, actuante en la historia humana, ¿no? Por eso, el mismo Salmo, pues, nos va invitando a decir, adoren a Dios todos sus ángeles y a alegrarnos de la grandeza del poder de Dios sobre el cosmos y sobre la humanidad, ¿no? Que Dios nos ha dirigido, fíjense qué es lo que nos va diciendo. Dios, a lo largo de la historia de la salvación, nos ha dirigido siempre su palabra. O sea, no es un Dios mudo, es un Dios que está cercano a nuestras luchas y batallas, a nuestras luces y sombras. Sale de sí y nos habla. Es el Dios no que está encumbrado en la trascendencia absoluta, sino aquel que descendió en la humildad de nuestra condición humana para hacerla y darle una renovada esperanza y proyectarla hacia una eternidad bienaventurada. O sea, ya en el Antiguo Testamento iba guiando al pueblo por medio de los profetas, pero Cristo Jesús nos ha dicho en la plenitud de su palabra. Queríamos escuchar a Dios. Recordemos un poco esta escena en la que Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice Jesús, ¿qué le dice Jesús? Felipe, yo no te he dicho, no les he dicho que quien me ve a mí ve al Padre, por lo tanto, quien me escucha a mí, escucha al Padre, y quien me escucha a mí y escucha al Padre, tiene a la presencia de Dios dentro, ¿no? Ahora tenemos la suerte, pues, de vivir en este Nuevo Testamento, en esta plenitud de los tiempos que conocemos a Cristo, que creemos en Él y que entendemos que la Iglesia, aún en medio de todas sus fragilidades, porque todos las tenemos, en medio de su Iglesia, pues vamos encontrando caminos que nos ayuden a ver mejor esa presencia de Dios en nuestra vida, por medio de Él, por medio de Dios. Se nos ofrece continuamente un camino para construir nuestra existencia de una manera significativa, ¿no? Ahora bien, estamos en el inicio como de libros. Ya vamos a adentrarnos en el Evangelio, esa primera lectura de la carta, el prólogo de la carta a los hebreos. Ahora, en esta segunda lectura que meditamos, es el evangelista Marcos, capítulo 1, 14 al 20, ¿no? Ahora, durante las primeras 9 semanas del tiempo ordinario, vamos a proclamar este Evangelio de San Marcos. Fíjense que estamos tratando de dar como una breve presentación de lo que será posteriormente las reflexiones del Evangelio durante las próximas 9 semanas, que se leen en primer lugar entre los tres sinópticos, haciendo caso a los estudiosos que ven a Marcos como el Evangelio más antiguo y que dependen de él por su parte los otros dos, tanto Mateo como Lucas. Ahora, se podría decir, por tanto, que Marcos es como el precursor de este género literario tan provechoso que se llama Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? No le vamos a dar muchas vueltas a esto. La palabra Evangelio significa buena noticia y en la antigüedad pues habían buena noticia cuando un rey vencía en la batalla, buena noticia el matrimonio del emperador o del hijo del emperador, buena noticia cuando había una conquista de pueblos rebeldes, en fin.
Aquí la buena noticia es Jesús. Ahora no es tanto la historia, no es tanto la novela, sino la buena noticia. El énfasis, Él es la buena noticia y cuando hay una buena noticia, pues se alegra el corazón. Ahora pudo ser escrito este evangelio hacia los años 60, ¿no? Hay discrepancia en la conformación, 60, 40, 50, 60. Bueno, es la palabra de Dios y no importa una fecha exacta, importa que es ella la que nos habla permanentemente. Ahora bien, si hacemos caso de los papiros descubiertos en el Qumran, sería mucho antes, o sea, hacia el año 50, 45, en fin. Ahora bien, Marcos, evangelista, con un estilo pues, muy sencillo, concreto, popular. Marcos va a ir haciendo pasar ante nuestros ojos y si tenemos bien espabilado nuestra atención y nuestro corazón, nos va a hacer pasar ante nuestros ojos los hechos y las palabras de Jesús. Ahora, con más relieve en los hechos que en las palabras, ¿no? Bien interesante. A Marcos le interesa más hacer sobresalir los hechos que a las palabras. Marcos no nos aporta, por ejemplo, tantos discursos de Jesús como Mateo o tantas parábolas como el evangelista Lucas. Le interesa más la persona que la doctrina. Lo va a describir sencillamente la persona de Jesús. En estas páginas, ¿quién está presente? Pues está presente Jesús con su historia, con sus reacciones, con sus miradas, con sus sentimientos, con sus afectos, a veces con sus enojos. La humanidad tal cual aparece en la vida de Jesús. Ahora, lo que quiere Marcos, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, la buena noticia que es la vida del Señor, presentándola a través de muchos de los hechos. Entonces, hacia el final del libro, pondrá en labios del centurión esas mismas palabras. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es el que nos va a decir a nosotros que pasó haciendo el bien, ¿no? Entonces, además de leer cada año el Evangelio de Marcos en los días feriales de las 9 semanas, también se proclama en los domingos de los 3 años siguientes, ¿no? Ahora bien, la página que escuchamos hoy nos narra este comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, este misterio que va a ocupar pues, varios capítulos, ¿no? En los versículos anteriores, Marcos 1, 1, 13, o sea, nos habla de Juan el precursor, el bautismo de Jesús en el Jordán, que lo escuchamos este domingo, son pasajes que leemos durante el tiempo del Adviento y la Navidad. El mensaje de Marcos pone en labios de Jesús, o que pone en labios de Jesús, es sencillo y lleno de consecuencias. Y es bien interesante cómo va a comenzar esto. Ha llegado la hora, en griego significa kairos, ha llegado el tiempo concreto, el tiempo especial, ha llegado el tiempo de las promesas del Antiguo Testamento, se van a cumplir, está cerca el reino de Dios y nos dice algo importante, conviértanse y crean en la buena noticia. Conviertan, cambien su corazón, cambien sus actitudes fundamentales y crean en la buena noticia de Jesús. Ahora, esa buena noticia tiene que ver con cambiar nuestra actitud frente a la vida. Vamos a pensar un poco en eso. ¿Cuántas cosas de verdad nos faltan para cambiar, para transformar, para ser mejores seres humanos? Tenemos muchas limitaciones, aparte de defectos de carácter, aparte de situaciones dominantes en nuestra estructura personal, aparte de las situaciones que a veces nos condicionan por parte de terceros, en fin. Enseguida empieza Marcos algo muy importante que es el modo como Jesús va a llamar a los discípulos. Hoy
cuatro, dos parejas de hermanos. O sea, el relato es un relato muy escueto, ¿no? Solo aporta dos detalles, que es Jesús el que llama, esto es muy importante, es Él el que llama, y que los llamados le siguen inmediatamente, formando ya un grupo en torno suyo. Ahora, somos invitados a escuchar a Jesús, nuestro auténtico Maestro, a lo largo de todo el año y a seguir su camino. Escuchar la palabra, seguir el camino que ella nos indique. O sea, nuestro primer evangelio de cabecera en los días entre semanas será Marcos. Es la escuela de Jesús, el evangelizador verdadero. Jesús va a aparecer como aquel que nos va a dibujar el proyecto de evangelización. ¿Cómo anunciar esa buena noticia? Ahora, somos invitados en un primer momento a convertirnos, o sea, a ir aceptando en nuestras vidas los pensamientos, las actitudes fundamentales de Jesús. Si creyéramos de veras como aquellos 4 discípulos, la buena noticia de Jesús que se nos anuncia también a nosotros, no tendría que cambiar nuestro estilo de vida, en realidad. No se nos tendría que notar que hemos encontrado a Jesús y que el encuentro con Él viene cambiando nuestra vida. Conviértanse y crean en el Evangelio, es la que vamos a escuchar el miércoles de ceniza, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Convertirse revisa profundamente tus actitudes de vida. Cree en el Evangelio, cree en Jesús. Cree que esa buena noticia va a alimentar y va a sostener tu vida siempre, ¿no? Yo creo que esto es bien importante. Otro elemento importante es, lo dejaron todo y lo siguieron. O sea, tener una buena disposición como la de aquellos pescadores. A veces nos aferramos a tantas cosas que realmente no nos hacen felices y que por el contrario nos quitan la paz y nos quitan la tranquilidad. Lo dejaron todo y lo siguieron, ¿no? Creo que esto es bien, bien importante. O sea, no es un maestro que enseña sentado en la cátedra, es un maestro que camina adelante, que sus discípulos no son tanto los que aprenden cosas de Él, sino los que le siguen, los que caminan con Él y en el caminar con Él aprenden de Él cuál es el camino, cuál es el camino que lleva, cuál es el camino que lleva a la verdad, cuál es el camino que lleva a construir un sentido de la vida permanente. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos precisamente a eso, a que nos ilumine sobre el sentido de nuestra vida. Pidámosle pues que nos ayude todos los días a acercarnos a Él, que es el sacerdote por excelencia, que es quien en su sacrificio nos enseña el significado de dar la vida y que en Marcos entendamos que todos hemos sido llamados por el Señor a anunciar su reino. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.